Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Israel vende al Mesías. Ustedes deben entender de que las profecías bíblicas se han cumplido y todo se ha movido. Las cosas han cambiado muchísimo. Pero hay un punto que es muy importante y es entender los cambios que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Y entre eso está la venta del Mesías. Recordemos que Israel vende el Mesías por 30 piezas de plata. Y ustedes dirán, eso es una simple profecía, pero ustedes deben saber de que eso le afecta muchísimo a Israel. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios lo tiene en cuenta. Lo tiene en cuenta, donde ellos ponen en venta al Mesías. Y el Mesías cambia de dueño. Ustedes lo pueden leer en el libro de Zacarías. El libro de Zacarías es un libro profético. Zacarías. Perdón la escritura, es que el mouse está un poquito mal. Entonces, el libro de Zacarías explica la venta del Mesías por 30 piezas de plata. Y ustedes dirán, es que eso no afecta para nada. Y yo les voy a decir que sí. Eso le afecta muchísimo a Israel porque ellos vendieron al Mesías y por lo tanto el Mesías cambia de dueño. Cambia de dueño. Ellos vendieron al Mesías. Lo dice el libro de Zacarías, que es un libro profético. Ellos lo vendieron por 30 piezas de plata. Y las acciones tienen consecuencias. Las acciones tienen consecuencias. Entonces, vamos a entender en este video hacia dónde se fue el Mesías o hacia dónde va el Mesías, porque él cambia de dueño. ¿Y a quién se lo vendieron? Vamos a entender todo esto en este video. Entonces, lo primero que debemos entender es que la historia de la Biblia no empieza con Israel. Israel no es el personaje principal, sino que Israel es el personaje secundario, donde la historia está dividida en dos. Tenemos dos lados. Normalmente en las iglesias se nos enseña desde aquí hasta aquí. Y ese es un lado de la historia. Y no nos cuentan el primer lado de la historia, que es de aquí en adelante. Es decir, ese es el primer lado de la Biblia y ese es el segundo lado de la Biblia. Y siempre nos cuentan ese lado 2, donde Israel queda como protagonista. Pero si cuentan toda la historia, ustedes se van a dar de cuenta de que Israel no es el protagonista, sino que viene siendo un personaje secundario. Presten atención, que es un tema muy importante. Entonces, la historia de la Biblia empieza con Adán y Eva, pero Adán y Eva son creados por Jehová nuestro Dios. Y el primero que abre matriz es Caín. Y Caín significa el adquirido de Jehová. El adquirido de Jehová. Eso significa Caín. Yo sé que ustedes van a decir, no, Caín significa perverso, malo, rebelde. No, ese es el concepto con el que él vivió y manchó su propio nombre. Y por eso cuando decimos Caín, nos hacemos referencia a una persona mala y perversa. Pero eso no significa su nombre. Su nombre significa el adquirido de Jehová. Porque Jehová lo adquirió. Lo adquirió. Y él tiene una P de primogénito, el primero. El primero, la primogenitura es el primero. Tu primer hijo viene siendo tu primogénito. ¿Por qué? Porque tú lo creaste con todas tus fuerzas. Es decir, tú te casaste con tu pareja y están iniciados, tienen relaciones sexuales y procrean el primero, el primogénito, es el que hace con más fuerza. Lo crean con más fuerza, con su juventud, y recibe la primogenitura. Y eso le da el derecho a habitar la tierra prometida por más de 2500 años. La descendencia de Caín se la pasa a Can, y Can, padre de Canaán.
y ellos habitan la tierra prometida por más de 2500 años. Y Jehová nuestro Dios a ellos les da ley, les da las fiestas del Señor, empiezan a contar los jubileos. Incluso ellos estaban esperando a un Mesías. Estaban esperando a un Mesías. Estaban esperando un Mesías que se iba a llamar Melquisedec. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo en la tierra prometida. Incluso, si nosotros recordamos a Abraham, en ese momento él no se llamaba todavía Abraham, sino que se llamaba Abraham. Entonces, Abraham mira la tierra prometida y se da cuenta de que ahí habitan los cananeos. ¿Por qué? Porque Abraham era uno. Y los cananeos tenían sacerdocio. ¿Por qué? Porque cuando Abraham volvió de la guerra, él se dio cuenta de que el sacerdote Melquisedec, rey de Salem, vino a recibirlo con pan y vino. Y Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ya en Salem, que era Canaán, ya había sacerdocio. ¿Había sacerdotes arónicos? No, ¿por qué? Porque Israel estaba dentro de Abraham. Leví estaba dentro de Abraham. Pero ya existía Salem. Ya había sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Ven que siempre nos han contado solamente mitad de la historia? Entonces los cananeos ya tenían sacerdocio. Tenían la ley, tenían los jubileos, incluso estaban esperando un Mesías. Pero ¿qué ocurrió? Recordemos de que Caín, él pecó gravemente contra Jehová nuestro Dios. Caín pecó gravemente contra Jehová nuestro Dios y él recibió una maldición. Y esa maldición se la pasó a Can, y Can se la pasó a sus descendientes. Y los cananeos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios dijo, no, yo a los cananeos no les voy a dar el privilegio de que de ellos nazca el Mesías, que es Melquisedec. No se los voy a dar. Y entonces Jehová nuestro Dios empezó a probar a Abraham. Y luego a Isaac. Y luego a Jacob. Y dijo, la descendencia de Jacob habitará la tierra prometida. Y ahí es cuando Jehová nuestro Dios va a Egipto y trae a Israel. Yo les dije de que los cananeos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. ¿Qué ocurre? De que Israel habitó en servidumbre en Egipto por más de 400 años. Y en todo ese tiempo el cananeo siguió habitando la tierra prometida. El cananeo seguía habitando la tierra prometida. Entonces, Jehová nuestro Dios, ¿qué hace? Cambia personas negras por personas blancas. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando Moisés salió de Egipto, él envió unos espías a Canaán. ¿Los cananeos vivían mal? No, vivían como reyes. Jehová nuestro Dios tenía a los cananeos como reyes, como auténticos reyes. ¿Por qué? Porque los 12 espías que envió Moisés coincidieron en el relato diciendo, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena en gran manera. La tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena en gran manera. Y allá habita el cananeo, el jebuseo. Jehová nuestro Dios tenía a los cananeos viviendo como reyes, pero ellos fueron malagradecidos. Fueron rebeldes en gran manera. Fueron rebeldes. Con rebeldía perpetua. Es realidad, ellos fueron rebeldes hasta el último momento. Y Jehová nuestro Dios le dice a Israel, Israel, mata a los cananeos. Mata a los cananeos. Pero Israel no obedece tampoco, porque la Biblia dice que Israel es pueblo de dura cerviz. Dice la Escritura que Israel es pueblo de dura cerviz, donde Dios le dice a Israel, Israel, mata a los cananeos. Pero Israel no quiere obedecer.
y cohabita con el cananeo y lo hace tributario. Lo hace tributario. Ahora, ¿qué ocurre? De que Jehová nuestro Dios cambió los pueblos. Pero les hago una pregunta. ¿Jehová nuestro Dios cambió al Mesías? ¿Jehová nuestro Dios cambió al Mesías? No. El Mesías seguía siendo el mismo Melquisedec, que es uno de ellos. Pero el Mesías no llega con los cananeos. ¿Por qué? Porque los cananeos son echados a África. Los cananeos luego se van para África y su lugar lo toma Israel. Entonces, el Mesías llega es con Israel, bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Y por eso la escritura dice así: juró Jehová y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Y por eso él es el mismo Melquisedec. Dios cambió los pueblos, pero no cambió el Mesías. ¿Entienden eso? Dios cambió los pueblos, pero no cambió el Mesías. El Mesías sigue siendo el mismo. Y por eso Jesús, Yeshua HaMashiach, él es un varón negro. Él es un varón negro, de cabello blanco, como lo dicen las Escrituras. Y los judíos no lo reconocen porque él es negro. Y dicen, venga, ¿por qué Jehová nuestro Dios, que nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, nos da un Mesías negro? Además, él hace muchos milagros, muchas señales, está cumpliendo las profecías. Pero ¿por qué es negro? ¿Por qué? Entonces ellos omiten la otra mitad de la historia de las personas que estaban antes que ellos. Y donde Dios les dice que él es del orden de Melquisedec, él no es del orden arónico. Ellos omiten la primera parte de la historia y solamente se quedan con la segunda parte. Y ellos omiten donde dice, juró Jehová y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es el orden que tienen los cananeos y a Israel se le dio el orden arónico. Por eso cuando él llega, ellos dicen, venga, pero ¿por qué el Mesías es negro? Ese no es nuestro Mesías. Matémoslo y vendámoslo. Porque eso fue lo que hicieron. Eso hizo el sacerdocio arónico, vender al Mesías. Entonces, cuando Israel vende el Mesías, porque no lo quieren, porque es un varón negro, y es que él tenía que ser negro, ¿por qué? Para hacer una comprobación matemática, decimos una operación sencilla, decimos 9 más 9 es igual a 18. Para hacer la comprobación ponemos el 18 más, utilizamos la operación contraria, que es la resta. Menos 9 es igual a 9. Entonces verificamos de que la operación es correcta. Entonces lo mismo pasa con la historia. Para entender la historia, simplemente ¿qué hacemos? Nos vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás y decimos, hagamos de cuenta de que Adán y Eva nunca pecaron. Hagamos de cuenta de que Adán y Eva nunca pecaron. Entonces, Caín viene siendo perfecto. Caín no mata a su hermano. Sino que Caín es un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él recibe la primogenitura y no recibe ninguna maldición. Y eso se lo pasa a Can, padre de los cananeos. Por lo tanto, los cananeos no son echados de la tierra. ¿Por qué? Porque Caín tampoco es echado de la tierra. Sus descendientes pueden habitar la tierra prometida. Ellos reciben la ley, los jubileos, las fiestas del Señor, incluso reciben al Mesías. ¿Por qué? Porque si los cananeos no pecan, no necesitamos a Israel. Les pregunto,
¿para qué necesitaríamos a Israel si los cananeos no pecan? No necesitaríamos a Israel. No tendríamos que ir a Egipto a traer a Israel. No. Simplemente nos quedamos con los cananeos. ¿Por qué? Porque se portaron bien. Si no hay pecado, no hay reemplazo. Entonces, el Mesías hubiera llegado con los cananeos. Y la tierra prometida, hasta el día de hoy, se llamaría como Canaán, siendo la capital Salem. Salem. Y hubiera llegado Jesús bajo el nombre de Melquisedec. Eso es lo que tenía que ocurrir si Adán y Eva no hubieran pecado. Pero como Adán y Eva pecan, ellos mueven. El pecado hace que todo se mueva. Es realidad. El pecado hace que todo se mueva. Presten atención. Porque el pecado hace que todo se mueva. Adán y Eva sí pecan contra Jehová nuestro Dios, y Caín nace rebelde. Caín mata a su hermano y recibe la P de primogénito, pero también recibe la M de maldición. Se la pasa a sus descendientes, a Can. Can también es maldecido y esa maldición se la pasa a sus descendientes y son echados de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque sus descendientes empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Los cananeos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Entonces Jehová nuestro Dios va y prueba ahí donde necesitamos a Israel, donde decimos, no, es que los cananeos están pecando demasiado, hay que reemplazarlos. Y ahí es donde decimos, hay que traer a Israel. Entonces se empieza a probar a Abraham. Abraham sale aprobado. Se prueba a Isaac. Isaac sale aprobado. Se prueba a Jacob. Y Jacob sale aprobado y se dice, no, la descendencia de Jacob es la que va a habitar la tierra prometida. Y Jehová nuestro Dios va a Egipto y pelea por Israel. Y los trae. Y reemplaza personas negras por personas blancas. Y el Mesías no llega con los cananeos, sino que llega con Israel. Dios cambia los pueblos, pero no cambia al Mesías. El Mesías sigue siendo el mismo Melquisedec, que es el mismo Jehová entre nosotros. Por eso dice, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él no es del orden arónico. Si no es del orden arónico, eso quiere decir de que no es un varón blanco, sino que es un varón negro del orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque son los cananeos los que tienen el orden de Melquisedec. Recordemos que cuando Abraham era uno, lo recibe Melquisedec, y Melquisedec es un varón negro. Y Jesús, Yeshua HaMashiach, él viene siendo el mismo Melquisedec, sino que él se despojó de su sacerdocio. Por eso se dice que cuando él murió y resucitó al tercer día, él subió y se sentó a la diestra de Dios Padre, donde siempre ha estado. ¿Cómo él siempre ha estado? Bajo el nombre de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. En el cielo tenemos un sacerdote que se llama Melquisedec y es un varón negro. Por eso aquí podemos ver toda la historia, la parte 1 y la parte 2. La parte 1 y la parte 2. Ahora bien, recordemos que Israel vende al Mesías. ¿Por qué Israel vende al Mesías? Es importante entender eso, de que Israel vende al Mesías. Sabemos cuál es el evento que debería haber ocurrido. El evento que debería haber ocurrido sin que hubiera pecado era que ¿qué? De que Adán y Eva no hubieran pecado, Caín nacería siendo perfecto, la tierra prometida se llamaría hasta el día de hoy Canaán, los cananeos habitarían la tierra prometida y el Mesías hubiera llegado con ellos, siendo un varón negro. Ahí era donde tenía que quedar el Mesías. Pero el Mesías no quedó ahí, sino que se movió por causa del pecado. ¿El pecado de quién? De Adán y de Eva. Entonces, aquí debemos entender quién es Adán y Eva. ¿Quién es Adán y Eva? Ustedes deben saber de que la expansión de Adán es Egipto
y la expansión de Eva es Israel. Es Israel. Y así como Jehová nuestro Dios de Adán sacó a Eva, asimismo de Egipto saca a Israel. Es lo mismo, es lo mismo. Así como de Adán saca a Eva, de Egipto saca a Israel. Eso quiere decir de que Israel es la segunda Eva. Y recordemos que todo el pecado que está ocurriendo hoy en día entró por culpa de Eva. Y Eva es Israel. Es Israel. Y ahora bien, ustedes dirán, es que no podemos culpar a Eva por la rebeldía de Caín. Y la respuesta es que sí podemos culpar a Eva por la rebeldía de Caín. ¿Por qué? Porque los padres son los que tienen la delantera. Y Caín nace siendo rebelde por causa del pecado de Adán y de Eva. Entonces Caín no vendría teniendo como una cierta culpabilidad y el Mesías debió haber nacido ahí, pero como todo se movió por el pecado de Adán y Eva, es como una cadena, que primero el pecado afectó a Adán y a Eva y luego afectó a Caín, pero Caín es el hijo y el Mesías debió nacer ahí, pero no nació ahí porque Caín nació rebelde, pero él nació rebelde por las consecuencias de Adán y Eva. Entonces, la escritura dice así, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes deben saber de que hay dos ángulos. El primer ángulo son los cananeos, perdón, el primer ángulo. Por eso deben saber de que los cananeos siempre son primero. Ellos son el primer ángulo. El primer ángulo. Y el Mesías es la piedra angular para formar la pirámide. Pero como los cananeos perdieron ese privilegio y se le dio fue a Israel. Y es con Israel que nace el Mesías. Entonces hay otra piedra angular. Hay otra piedra angular. Y aquí es donde nace la piedra angular. ¿Por qué? Porque Jesús, es evidente de que Jesús nació, el Mesías nació de la tribu de Judá, que tenía que ser de otra tribu, de la tribu de Melquisedec, es otra cosa. Pero realmente él nació fue en la tribu de Judá, es decir, quien recibió la piedra angular fue Israel. Israel. Pero como ellos vendieron al Mesías por 30 piezas de plata. ¿Y a quién se lo vendieron? A Jehová nuestro Dios. A Jehová nuestro Dios. Israel le vendió el Mesías a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque él dice, echen las 30 piezas de plata al tesoro de Jehová. Ellos vendieron el Mesías al mismo Jehová nuestro Dios. Es la realidad. Las 30 piezas de plata fueron al tesoro de Jehová. Eso quiere decir que ellos le vendieron el Mesías a Jehová nuestro Dios. Y entonces, para que se cumpla la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué ángulo? Del otro ángulo. Entonces, como ellos vendieron al Mesías, ellos pierden esa piedra angular, la pierden. Y esa piedra se va con sus hermanos, con los que debió nacer, pero no se pudo por causa del pecado. Y él viene a ser cabeza del ángulo. E Israel se queda sin cabeza. Y pierde la piedra angular. ¿Por qué? Porque la piedra angular, Jehová nuestro Dios se la quita a Israel y se la da a los cananeos. Es la realidad. Es la realidad. ¿Por qué? Porque Israel pierde el Mesías. Ellos lo vendieron por 30 piezas de plata y Jehová nuestro Dios lo mueve, lo quita de Israel y lo pone con los cananeos. ¿Por qué? Porque las acciones tienen consecuencias.
Y Israel debe entender de que ellos vendieron al Mesías, deben entenderlo, de que ellos lo vendieron por un precio. Ustedes lo pueden leer en el libro de Zacarías. Jehová, nuestro Dios, aceptó. Ustedes venden al Mesías, listo. Entonces, yo lo quito de Israel y lo pongo con los cananeos. Para que se ponga la escritura que dice, la piedra que desechan los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué ocurre con Israel? Muchas personas dicen, no, es que Israel es el personaje principal de la Biblia. No. Ahora se van a dar cuenta de que Israel no es el personaje principal. Y Jehová nuestro Dios no va a estar toda la existencia diciéndole a Israel, Israel, es que yo te amo tanto que necesito que tú reconozcas al Mesías. Jehová nuestro Dios no va a estar rogándole todo el tiempo a Israel. No, no. Entienden una cosa, que hay algo que se llama la teoría del reemplazo, que es muy cierta. Jehová nuestro Dios reemplazó a los cananeos, que eran sus propios hijos, sus propios hermanos. Él dice, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los que tenían el orden de Melquisedec eran los cananeos y Dios los reemplazó por Israel. E Israel cree que ellos son irreemplazables. ¿Quiénes pensaban eso? Los cananeos decían, Dios nunca nos va a reemplazar. Hemos habitado la tierra prometida por más de 2500 años. Dios nunca nos va a reemplazar. Y los reemplazó. No lo soportó más. Lo mismo está ocurriendo con Israel. Israel cree de que ellos son irreemplazables. Creen que si no hace lo que Dios los manda a hacer, Dios los va a tener que soportar. No, no. Y él ya comenzó quitándoles el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos lo vendieron. Entonces, cuando tú vendes algo y Dios después entra a removerlo, ustedes dieron la plata que fueron 30 piezas de plata por el Mesías, y él entra a removerlo, lo quita y lo pone con los cananeos, que es la otra piedra angular, es la realidad. Entonces, Israel debe entender eso, de que ellos vendieron al Mesías. Y aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque Israel sufrió muchísimo para dar a luz al Mesías. Recordemos que hay una profecía que dice que Raquel lloraría por sus hijos, haciendo referencia a que cuando Jesús nació, mataron todos los niños y solamente él pudo vivir. Esa realidad. Solamente él pudo vivir. ¿Por qué? Porque que nacer el Mesías no fue fácil. Murieron muchísimos niños. Esa realidad. Entonces, lo que le estaba explicando, ustedes dirán, es que Israel es el personaje principal. No. El personaje principal es Caín. Caín es el personaje principal. ¿Por qué? Porque él es el hijo pródigo. Jehová nuestro Dios es el padre. En la parábola del hijo pródigo se habla del padre, se habla de Caín, que es el hijo pródigo, el que Jehová nuestro Dios lo echa. Él dice, he aquí, tú me echas de tu presencia y me esconderé y seré errante en la tierra. Caín es el hijo pródigo e Israel es el otro hijo, que es el que no se alegra que su hermano llegue. Los israelitas vendrían siendo el hijo que no se alegra de que su hermano vuelva. Y Caín es el hijo pródigo. Y el hijo pródigo es el personaje principal de la parábola. Por lo tanto, Caín es el personaje principal de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque si tú lees la Biblia de principio, del Génesis hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta de que Jehová nuestro Dios trae a Israel y le da una misión. Y ellos no cumplen esa misión. ¿Por qué? Porque no quieren. Si tú lees Jeremías dice, tú hiciste señales en tierra de Egipto y te has hecho gran nombre hasta hoy. Y les diste esa tierra la cual juraste a sus padres. Pero entraron y la disfrutaron y no oyeron tu voz. Nada hicieron de lo que los mandaste a hacer. Es decir, tú me vas a decir de que Jehová nuestro Dios fue a Egipto, trajo a Israel y los trajo solamente para dejarlos ahí en la tierra prometida. No, había una misión que era traer al hijo pródigo. Y Israel nunca trajo al hijo pródigo, sino que lo que hizo fue que ocultar la información e entorpecer la misión de traer al hijo pródigo, porque el hijo pródigo, ¿dónde está? Está en África. Ustedes deben saber de que por culpa de la descendencia de Caín se perdió muchos ángeles,
Cuando la Biblia habla de que habían mujeres que andaban desnudas y los ángeles las vieron y se enamoraron de ellas, no están hablando de mujeres hebreas, no, ni mujeres israelitas. ¿Por qué? Porque Israel no había entrado todavía en la historia, Israel todavía no había entrado, sino que eran mujeres cananeas. Eran mujeres cananeas, que es la primera parte de la historia. Es la primera parte de la historia. ¿Por qué? Porque Israel entra es en la segunda parte de la historia. Y las mujeres cananeas eran las que andaban desnudas. Tanto que si tú vas a África y encuentras una tribu, hay mujeres donde andan sin sostén. Y esas mujeres eran muy hermosas, eran más hermosas de las que vemos hoy en día, eran más hermosas. Y ellas fueron las que hicieron caer a los ángeles. Tanto que cuando se habla de Sodoma y Gomorra, no se está hablando de personas blancas. ¿Por qué? Porque Abraham era uno. Abraham era uno cuando él intercedió por Sodoma y Gomorra. Es vergonzoso decirlo, pero es la verdad. En Sodoma y Gomorra habitaban personas negras. Personas negras. Es realidad. Habitaban personas negras en Sodoma y Gomorra. Porque Abraham era uno y él intercedió por Sodoma y Gomorra. Todavía no había nacido ni Isaac, ni Jacob, ni Israel. Solamente estaba Abraham. Abraham era uno cuando él intercedió por Sodoma y Gomorra. Y ahí habitaban personas negras. Y ellos fueron echados a África a pagar un castigo. Por eso todos nosotros somos testigos de que los que están en África han estado pagando un castigo. Han estado pagando un castigo. Y Dios trae a Israel, ¿para qué? Para que traiga al hijo pródigo. Pero ellos no hacen eso, sino que empiezan ¿a qué? A poner más castigo sobre los castigados. Empiezan a robar los recursos a los africanos. Empiezan a ponerlos sobre servidumbre. Empiezan a golpearlos, a ultrajarlos. Es como si yo me aprovechara de una persona que está siendo castigada. Y eso es lo que eso es lo que ha hecho Europa, Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Poner más castigo sobre los africanos, que ellos han estado ahí pagando un castigo. No han dicho como, venga, dejémoslos quietos, que ellos están pagando un castigo. Ni siquiera eso. No han dicho eso. Entonces, lo que ocurre es que los cananeos, ellos son el hijo pródigo. Y Jehová nuestro Dios ha estado esperando que al hijo pródigo, porque Jehová nuestro Dios es el Padre. Y ustedes deben saber de que esa es una de mis misiones, llevar al hijo pródigo a la presencia de Jehová nuestro Dios. Es realidad, llevar al hijo pródigo, llevar a los cananeos a la presencia de Jehová nuestro Dios. Es realidad, porque ellos son el hijo pródigo, el hijo que está perdido. El hijo que está perdido. Pero Israel no quiere que él vuelva. Israel no quiere que él vuelva. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a los cananeos. Ellos piensan de que los cananeos les van a quitar la tierra prometida. Y aquí es donde dice Jehová, Jehová juró y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Te está diciendo Jehová de que él es un cananeo. De que él es un cananeo, te lo está diciendo. Te está diciendo, Jehová es un cananeo porque él es del orden de Melquisedec. Él no es del orden arónico. Él te lo está diciendo. Y por eso para él es tan importante el hijo pródigo. Esa es la realidad y esa es la misión de Israel. Es decir, Dios no trajo a Israel simplemente por, ay, voy a traer a Israel y lo voy a poner en la tierra prometida y ya. No, había una misión y ellos lo que han hecho es entorpecer la misión. Dios les da la información y ellos dicen, no, no lo vamos a hacer. Por eso es que tú dices que Israel es un pueblo de dura servidumbre. Esa ha sido tu costumbre desde tu juventud, de que nunca escuchaste mi voz, dice Jehová. Entonces, ustedes deben saber de que Caín es el personaje principal de la Biblia. Cuando él vuelve a la presencia de Jehová, la Biblia se concluye. No es Israel. No es Israel. Israel vendría siendo el personaje principal si nos cuentan la mitad de la historia de aquí para allá. Claro, de aquí para allá, él es el personaje principal. Pero cuando tú lees toda la historia te vas a dar cuenta de que el personaje principal es Caín y de que a Israel los trajeron a la tierra prometida era para que trajera el hijo pródigo y no lo hizo, sino que se ha estado aprovechando de él porque ellos entienden todo eso, ellos lo entienden y por eso ellos rechazan a Jesús diciendo no, ese es nuestro Mesías. ¿Por qué?
Porque si reconocen a Jesús, es como si estuvieran reconociendo a los cananeos. Es la realidad. Entonces ellos dicen no. Entonces lo que ocurre aquí es que al final Israel perdió, al final no le sirvió de nada hacer lo malo. No le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque al final pierde el Mesías. Lo pierden porque ellos lo vendieron. Cuando tú vendes algo, cuando tú lo vendes, tú lo pierdes. Eso tiene que cambiar de lugar. Entonces, ellos lo que hicieron fue vender al Mesías. Ellos lo vendieron. Y el Mesías va a cambiar de lugar. Se va a ir con sus hermanos que estaban primero en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque así debería haber ocurrido todo. Caín no debió haber pecado. Su descendencia no debió haber recibido una maldición. Y el Mesías debió haber nacido con el nombre de Melquisedec. Porque ese es el nombre sacerdotal de Jesús, Melquisedec, su nombre es sacerdotal. E Israel se queda sin Mesías, y ahí es donde aprovecha el anticristo, donde se posiciona el anticristo, donde aparece el anticristo, porque ellos quieren un varón como ellos, un varón blanco y rubio, que es lo que ellos quieren. Bueno, pero si tú lees la Biblia, siempre se habla que Jesús es un varón negro de cabello blanco.